Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización. El señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza. Santos Cerdán es una persona, para usted, honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí. Y es uno de mis más estrechos colaboradores. Sale de la cárcel Super Santos Cerdán. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Pero la felicidad en Casa Socialista se ha esfumado rápidamente, porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Ábalos que se quede en la cárcel por 24 añazos. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Bravezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. El juez del Supremo acuerda la libertad provisional de Cerdán tras casi 5 meses en prisión. Están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Santos Cerdán sale de la cárcel después de más de 140 días en prisión. La Guardia Civil encuentra dinero de Santos Cerdán y estaba delante de nuestras narices. Sin embargo, no es el motivo principal por el cual Santos Cerdán ha podido salir de la cárcel. Existen 3 razones principales por las cuales un juez puede pedir prisión preventiva para el reo, o si lo prefiere, para la persona que está siendo investigada sobre el caso que está siendo juzgado. La primera razón es una posible fuga del reo, la segunda es una reiteración en ese delito que se le está juzgando, y la tercera razón, y el más importante en este caso, es la posible destrucción de pruebas por parte de esa persona que está siendo investigada. Sin embargo, la alegría en la Casa Socialista, tal y como hemos explicado antes, se ha diluido como un azucarillo en un café caliente. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro Ábalos por varios delitos de corrupción. El Ministerio Fiscal atribuye a Ábalos los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Y debido a esta posible sentencia, el Poder Judicial pide una prisión preventiva para Koldo y Ábalos. Anticorrupción pide revisar la libertad de Ábalos y Koldo tras solicitar altas penas de prisión. Para entender cómo hemos llegado hasta este punto, hay que recordar algunos momentos esenciales. Santos Cerdán llega a ser uno de los miembros del núcleo duro de Pedro Sánchez porque este apoyó a Pedro Sánchez durante su reconquista del Partido Socialista. Se encuentra el nuevo liderazgo también a nivel nacional de Pedro Sánchez, ¿no? Un Pedro Sánchez que ha renovado el PSOE, ha planteado propuestas que van profundas en el sistema político, tales como un potente código ético de conducta en el que todos los miembros debemos firmarlo. Recordemos que Santos Cerdán tenía todo el poder en Navarra y el País Vasco dentro del Partido Socialista, un territorio que era exclusivamente de Santos Cerdán, mientras que Ábalos se encargaba del resto de España. Cuando Ábalos fue expulsado del Partido Socialista, Santos Cerdán, tomó el control de todo el partido. Por encima de todo está el Comité Federal del partido. Segundo, está el secretario general del partido, en este caso Pedro Sánchez, y dependiente de él, el secretario de organización. Es ahí donde Santos Cerdán fue más poderoso que nunca, ya que recibió todo el apoyo de varones y personalidades del Partido Socialista. Con socialistas así es como se explica la historia de fortaleza del Partido Socialista Obrero Español. Gracias, Santos. El peloteo era infinito, y si no, que se lo digan a María Jesús Montero. Es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años, y con eso lo digo todo. Sin embargo, todo esto tambaleó cuando Aldama habló ante el juez y empezó a cantar todo lo que pasaba presuntamente dentro del Partido Socialista. Viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Sin embargo, el apoyo a Santos Cerdán seguía todavía intacto, o al menos aparentemente. Santos Cerdán es una persona, para usted, honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí. Con toda claridad, sí. Con toda claridad. Con una magnífica relación
con el señor Santos Cerdán. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello tengo una relación personal y también. Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco. Las afirmaciones de Aldama se confirmaban con documentación en los medios de comunicación. Que tras la reunión que, según de Aldama, mantuvo con él para la entrega de dinero en metálico, multiplicó por 5 el saldo de su cuenta bancaria, llevó a cabo una reforma integral de una vivienda que tiene en Navarra y se compró gran parte de un todoterreno de alta gama al contado. El primer impulso de Pedro Sánchez fue apoyar de manera clara y directa a Santos Cerdán. Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos. Un abrazo, Santi. Sin embargo, llegó un informe de la AUCO que destruyó completamente a Santos Cerdán. Todos son mentiras y además está en manos de los abogados. Los que han afirmado que yo he cometido delitos nos veremos en los juzgados y los que han cometido delitos también. Y aquí sucedió lo mágico. Nadie se acordaba ni sabía quién era Santos Cerdán, tal y como se lo cuento. Esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final. Una cosa es clara, y quiero que lo sepan y lo escuchen todos los ciudadanos y ciudadanas. El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia. Limpia. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización. El expediente de José Luis Ábalos ha concluido su expulsión definitiva de la organización. La segunda medida, como también les anuncié el pasado jueves, es la realización de una nueva auditoría externa e independiente que revisará nuevamente las cuentas públicas y hará públicos sus resultados. El Tribunal de Cuentas desmiente a Pedro Sánchez. Las finanzas del PSOE están plagadas de errores. Y Pedro Sánchez, muy mayúsculo el señor, tira hacia adelante con toda su jeta. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Súmate a nuestro canal de WhatsApp, podrás ver el enlace en la cajita de descripción. Ha tomado la palabra esta mañana Emilio García Paje, el presidente del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. A mí la estrategia del y tú más no me vale. No vale pelear por el peso que tiene la corrupción en un sitio y en otro. Es que es un debate torticero, absurdo, pero sobre todo es de inferioridad moral. A mí me gustaría que todos los partidos fueran hiperhonestos, pero en todo caso me alegro de que la ciudadanía exija más a la izquierda. Exige más a la izquierda, no te lo crees ni tú, García Paje, no te lo crees ni tú. Lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez lo hace el Partido Popular o Vox, vamos, y las calles en España están ardiendo de lunes a domingo. Estar pendiente de que mañana, cuando esta señora se vea en ciernes de ir a la cárcel... Se refiere a la fontanera Leire Díez. Él diga, no, perdónese, a mí me han contratado. Pero ¿somos conscientes del riesgo que estamos corriendo? ¿O que... Koldo, que lo grababa todo, no termine diciendo, bueno, si yo esto... Es que hay muchas espadas de Damocles ahora mismo encima del partido, sobre todo del gobierno. No, García Paje, lo has dicho bien al principio. Del partido. Las espadas están en la cabeza del partido, no solamente del gobierno. Porque esto no implica a una parte del Partido Socialista. Implica a todo el partido. Y eso lo sabes perfectamente. Y eso significa que los número 2 están hasta arriba de corrupción. Otra cosa es que tú no quisieras participar en esa basura de Koldo, Ábalos y Cerdán. Que me lo puedo creer, pero todo el partido está manchado, y lo sabes. Porque son 2 secretarios de organización los que están en un proceso judicial gravísimo. O lo que es lo mismo, esas 2 personas han manchado todo el partido. Muchísima gente, me acuerdo cuando pasaron las últimas elecciones, hice unas declaraciones al poco, me llamaron desde Madrid, ¿no? Pasa que hoy
Lo que pasa es que quien lo hizo ya está en la cárcel, pero... Estas declaraciones eran por la mañana. Se refiere a Santos Cerdán, que en ese momento estaba en la cárcel. Hoy, ahora mismo, está fuera. O sea, que a lo mejor recibes algún mensaje, Emilio García Paje. Y me decía, y me acuerdo que me dijo, pero bueno, Emiliano, ya han pasado las elecciones, ya no tienes que discrepar. Digo, es que estáis muy equivocados, es que yo no lo hago por los votos. Es que tengo una opinión distinta. Tu problema es que tienes una opinión distinta, pero no haces nada para frenar esas acciones que dañan no solamente a tu partido, sino a toda España. Por primera vez, y es el drama de esta legislatura, un poco también de la anterior, pero es el drama especialmente de esta legislatura, el problema no está tanto en que se ponen en cuestión o discutimos qué hacer ante la crisis, ante la coyuntura, sino que se discute qué somos. Por supuesto, y los culpables son los socialistas, que dudan de la propia existencia de España, de un país que como mínimo tiene 500 años de historia, porque vuestro partido, el Partido Socialista, el partido que ha gobernado España en un 80% del tiempo, está odiando exactamente, esa es la palabra, todo lo que significa España, su cultura y sus tradiciones. Una de las razones por las cuales estáis tan confundidos es ese posmodernismo que vosotros habéis asumido como tal. No existe la verdad ni la mentira, lo bueno y lo malo es subjetivo, y que España no es católico ni religioso, sino que es un país como otro cualquiera. Pues señor, no es así. España tiene su origen en el catolicismo y no se puede entender sin él. Por eso España está absolutamente perdida culturalmente. Y eso transmite una incertidumbre global. Hemos perdido mucho tiempo, han perdido y nos han hecho perder a los demás mucho tiempo durante estos años con que si España es lo que es, una nación, o son muchas, que no lo es. Al presidente Sánchez, si le dan a elegir, el modelo que prefiere es de tener siempre una trinchera. Y en esto es en lo que más de acuerdo estoy con García Paje. Se defienden peor cuando no hay nadie enfrente que cuando hay alguien enfrente. Digamos que algunos, para definir su espacio, necesitan siempre tener un adversario, un enemigo, aunque sea interno. Justamente cuando vimos el resbalón que tuvo Patxi López en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, admitiendo que existe una exunión entre el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez y Leire Díez. Pedro Sánchez, pocas horas después, desmentía, daba la contraria, o están completamente descoordinados el portavoz del Partido Socialista, Patxi López, y el presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista. Hombre, no lo sé muy bien, pero quiero decir, parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces, pues Santos la recibe, dice, ¿quién más sabe de estas cosas? Porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal, pues de Villarejo y compañía y las cloacas que había aquí para... Pues bueno, pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe, punto. Y al presidente Sánchez, si me permite, en clave nacional, esta semana hemos conocido que la señora Leire Díaz situó en una reunión en Ferraz a Antonio Hernando, que entonces era miembro de su gabinete. Quería preguntarle si en algún momento el señor Hernando le reportó a usted sobre esa reunión o qué conocimiento tenía usted de que miembros de Moncloa acudían a estas citas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. La respuesta es bien sencilla, no. Esta mañana en el Congreso de los Diputados ha tenido lugar la sesión de control al gobierno, que como siempre se transforma en una sesión de control a la oposición por parte de los de Pedro Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos.
Esta es la calidad humana que tiene Pedro Sánchez y la destreza política para contestar cualquier pregunta que le hagan sobre su presunta corrupción. Cuando hablamos de autónomos, no ha habido ningún gobierno en la historia democrática de este país que haya protegido a los autónomos como lo estamos protegiendo desde este gobierno. Recordemos las transferencias directas durante la pandemia, por ejemplo. Dar dinerito a los autónomos, de eso sacas pecho. Pero si lo que necesita el autónomo es que no le frían a impuestos, ¿cómo quieres que un autónomo acabe siendo un gran empresario si no paras de pedirle dinero antes incluso de que cobre una factura? Eso es lo que está pasando en España. No has cobrado la factura y ya te está pidiendo el IVA la administración pública. ¿Es más machista el votante medio de Vox o alguien que viene de contextos islámicos? El votante medio de Vox. Mira, te lo pongo en un ejemplo. A lo mejor me excedo de confianza, pero te puedo preguntar por tu inclinación sexual. Yo soy gay. ¿Vale? ¿Dónde crees que tú y yo, si nos diésemos un beso, correríamos más peligro? ¿En una mezquita o en un meeting de Vox? Yo lo haría antes en una mezquita que en un meeting de Vox, personalmente. Supongamos que vosotras dos sois dos chicas lesbianas, ¿vale? ¿Dónde os daría más miedo daros un beso? ¿En una mezquita o en un meeting de Vox? La verdad que me daría el mismo miedo. ¿Dependiese de ellos, que tuviesen poder absoluto para hacer y deshacer? ¿Crees que con Vox las mujeres no podrían adquirir un bien o conducir? A ver, el discurso que dan parece que sí. O sea, que quieren eso, ¿eh? Sí. Y tan atrás, pues no sé si... Creo que no llegaríamos tan atrás de tener que ir con una figura para... No creo que igual vaya en ese sentido, pero perderíamos muchos privilegios de servicios públicos y de la libertad que tenemos más o menos ahora. Creo que estaríamos más increpadas. ¿Privilegios o situaciones, digo? Estupefacto con esto.